La ofrenda por el pecado, también tenemos mucha experiencia porque pecamos todos los días y todos los días estamos pidiendo perdón. Eso significa que estamos disfrutando a Cristo, experimentándolo como nuestro perdón, experimentándolo como nuestra limpieza. Así que ahí en esas ofrendas somos expertos. Amén. O sea, tenemos cierta experiencia, también tenemos un poco de experiencia en comida porque oímos muchos mensajes y nos alimentamos. Y también tenemos experiencia en la ofrenda de paz porque después de que nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, disfrutamos paz. Así que gracias a Dios que tenemos experiencias en algunas ofrendas, pero en esta que vamos a empezar a considerar hoy hay muy poca experiencia y queremos aprender a experimentarla más. Amén. Entonces quiero decirles que cuando se trata de tipos, sombras, alegorías, los detalles y tipos más finos de Cristo están en el libro de Levítico. Si nosotros no tuviéramos este libro de Levítico, aquí especialmente el capítulo 1, nosotros no tuviéramos la definición de lo que es Cristo como la ofrenda quemada. No podríamos entender lo que es Él, porque Cristo como la ofrenda quemada, escúchelo bien, es para satisfacer totalmente a Dios. Por eso esa ofrenda se tenía que quemar totalmente. Al ponerla en el altar y que se quemara totalmente, que se volviera ceniza. Eso sirve para explicar cómo Cristo satisfizo al Padre. Ahora, ¿cómo es que Cristo vino a hacer esa ofrenda? Eso es bien importante para nosotros. Y como no es fácil explicar cómo es que Cristo vino a hacer la ofrenda quemada, por eso es que tenemos que explicar Levítico capítulo número 1, pero no podemos entender Levítico capítulo 1 si no leemos en el Nuevo Testamento, Hebreos 10 del 5 al 10. Así que vamos a ir a Hebreos 10 del 5 al 10 para entender Levítico 1. Porque como nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento, entonces necesitamos que con el Nuevo Testamento nos expliquen el Antiguo Testamento. Ahora, miren cómo dice el escritor de Hebreos, hablando Cristo, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, y pone entre paréntesis, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Fíjese, vamos a repetir el verso 5 porque aquí en el verso 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Debemos entender que ese versículo se refiere a todas las ofrendas del Antiguo Testamento. Todo lo que es
sacrificio y ofrenda. Entonces está hablando de la totalidad de los sacrificios y ofrendas. Y en esta mañana yo quiero que usted ponga atención, porque vamos a primero ver la diferencia entre lo que es un sacrificio y lo que es una ofrenda. Usted tiene que saber eso. Usted tiene que saber cuándo usted está presentando un sacrificio y cuándo usted está presentando una ofrenda. Entonces, sacrificio tiene que ver con los pecados. O sea que cada vez que nosotros presentamos a Cristo como sacrificio, es por nuestros pecados. Pero cuando nosotros presentamos a Cristo como ofrenda, son regalos. O sea que usted presenta a Cristo a Dios como sacrificio, es por sus pecados, por mis pecados. Pero si le presento a Cristo como ofrenda, esos son regalos míos para Dios. ¿Ok? Entonces es muy importante saber la diferencia entre sacrificio y ofrenda, porque si nosotros sentimos que somos pecadores y por eso necesitamos ofrecerle algo a Dios, amén, o sea que ofrenda por el pecado estrictamente es un sacrificio. Sin embargo, si nosotros presentamos algo a Dios que no es por el pecado, sino para tener comunión con Él, entonces nosotros no estamos presentando un sacrificio, sino una ofrenda. Amén. Entonces, cuando leemos aquí en Hebreos 10:5, ahí se nos dice que entrando Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que sacrificio y ofrenda no quiso? Se está refiriendo a la ley. Se está refiriendo a que Él no estaba interesado en los sacrificios y las ofrendas de la ley. Esa solo, ¿para qué puso Dios la ley? Dice que la añadió por causa del pecado de los hombres, pero no era porque Dios estaba agradado. O sea que Él dijo, bueno, pues les voy a poner un orden de culto. Les voy a poner que cada vez que se reúnan, cuando vengan a celebrarme a mí, que presenten sacrificios porque son pecadores. Ahora imagínense ustedes, el pueblo de Israel dejó de presentar sacrificios hace más de 2000 años. Quiere decir que ni siquiera los pecados de ellos está cubriendo el Señor, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Imagínense cómo están los judíos. Por eso es que están locos porque hagan el templo. Ellos quieren que les hagan su templo allá y los musulmanes no los dejan que hagan el templo, porque casualmente la mezquita de Omar está en el puro lugar donde la mitad es de ellos y la mitad de los musulmanes. Entonces, según dicen por ahí, que cuando levanten el tercer templo, porque es el tercer templo el que hay que levantar en Israel, que van a poner una pader, dijo aquel, que van a poner una pared para que se sepan los que están adorando de un lado y los que están adorando del otro. Y que pues por ahí se va a levantar un personaje que los va a ayudar a negociar y que se pongan de acuerdo para que se pueda hacer el tercer templo, porque solo por intervención divina puede Dios hacer que ellos se pongan de acuerdo, porque los musulmanes no quieren que ellos levanten el tercer templo. Bueno, y por eso están locos, porque quieren volver a presentar animales. Y ya hace poquito, como por ahí por el 2013, hicieron unos sacrificios. Fueron a los montes de Israel y presentaron sacrificios, según ellos, para volver a los tiempos antiguos, aun cuando Dios les dice que a Él no le agradan esas cosas. Imagínese usted. Hebreos 10:5 nos dice que Dios no desea sacrificios ni ofrendas. Amén. Y el versículo 6 hasta pareciera como que fuera una repetición del versículo 5. Mire lo que dice el 6: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Aleluya. Entonces, hermano, ese versículo 6 pareciera como que está repitiendo el versículo 5, pero es que es como un resumen, ¿verdad?, del capítulo 5. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.
Entonces, cuando leemos del versículo 7 al 10, miren lo que dice, 7. Entonces dije, o sea que como quien dice, bueno, si Dios no quiere sacrificios y ofrendas, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Noten ustedes cuál es la voluntad de Dios, pues, porque muchos creen que la voluntad de Dios es la ley. Pobrecitos los mesiánicos, a eso sí les podríamos decir, como dijo aquel, dementes. Pobrecitos, porque no consideran la pureza de la palabra. A ellos no les entra la pureza de la palabra, ellos están ciegos. Ni por más que el Señor, mire lo que dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo. Usted ya sabe, el rollo es el pergamino. Como en el rollo está escrito, en la Torah está escrito de mí, o sea que es de Jesús, de Cristo, Mesías, Amashaya. Eso les gusta que uno diga así, de Mesías, Amashaya. Está escrito de mí, verso 8, diciendo primero lo que es la ley, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, la ley no te agradó. ¿Para qué la vamos a querer guardar, hermano? Cuando uno entiende el Nuevo Testamento, uno se da cuenta que Dios no le está pidiendo que guarde la ley. Eso les pasó por volver religión las cosas de Dios. Las cosas de Dios no son religión, las cosas de Dios son una realidad y punto. Ni te agradaron. Todo eso se ofrece según la ley. Pero yo vine a hacer tu voluntad, y la ley no es la voluntad de Dios, hermano. O sea que no es el verdadero testamento, porque lo cambió. ¿Voluntad qué es? Will. ¿Y will qué es? Testamento. O sea que cuando uno quiere dejarle herencia a sus hijos, hace un will. Y will quiere decir voluntad. Entonces, sigamos leyendo. 9. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, para hacer tu testamento, para hacer tu voluntad, tu will. Quítalo primero, porque un testamento invalida otro. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Cuál es lo último que estableció Dios? A Jesucristo. O sea que Él cambió el testamento. Él sí hizo testamento. Ok, bueno, la ley de Moisés, bla, 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 bla. Pero de repente dijo, eso no me gusta. Lo voy a cambiar. Mejor el nuevo. Quita lo primero para establecer esto último. Verso 10. En esa voluntad, en ese testamento. Acuérdense siempre, la palabra voluntad es testamento. Es will. My voluntad. En esa voluntad, mire, a mí me da tristeza porque leyendo yo el contexto que ponen algunos escritores, saben que dicen que es la voluntad ahí, que Cristo vino y que fue obediente para estar en esta tierra y hacer todo lo que el Padre le había mandado, y no enseñan lo que realmente está en el contexto. En el contexto, la voluntad de Dios es cambiar de testamento. Es cambiar de ofrendas de animales a la ofrenda de un hombre. Ese es el contexto. Pero si uno no le pone atención al contexto, uno va a empezar a enseñar otra cosa. Lo correcto en el contexto es que usted y yo entendamos que Dios nunca se agradó de los animalitos, y que del único que se agradó es del Cordero, la ofrenda perfecta que quita el pecado del mundo. Dele un aplauso a Cristo, hermano. Imagínense los pobres judíos, hermano. Todavía andan viendo cómo levantan el tercer templo para matar animales otra vez, hermano. ¿Cómo no va a ser abominación a Dios? Si Dios lo que está esperando es que todos reconozcan a su Hijo. Amén.
Muy bien. Entonces, si estamos entendiendo, Levítico solo nos va a enseñar sombras del verdadero sacrificio. O sea que todos los animalitos que se mataron en el Antiguo Testamento son para entender características de Cristo. Amén. Entonces la voluntad de Dios es quitar los sacrificios del Antiguo Testamento para establecer el nuevo pacto. El nuevo pacto. Quitar los sacrificios de animales y establecer el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es el nuevo pacto. Y por eso es que Hebreos, capítulo 10, versículos del 5 al 10, claramente nos indica que los sacrificios y las ofrendas del Antiguo Testamento son solo tipos, son solo sombras de Cristo. Cristo es la realidad, Cristo es el cuerpo. Por eso dice, me diste cuerpo. Cristo, el cuerpo. Ese cuerpo físico de Cristo es todos los sacrificios y ofrendas que a Dios le agradan. Ese cuerpito de Cristo. Por eso noten ustedes que en Juan, porque Juan nos sirve a nosotros de referencia muy fuerte, vamos a Juan 1:14. Juan 1:14 dice, y aquel verbo, o sea, el hablar de Dios, se encarnó y tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De acuerdo a Juan 14, Cristo fue el tabernáculo de Dios entre los hombres. Pero Él también no solamente era el tabernáculo, porque todas las sombras del Antiguo Testamento son para representar a Cristo. Y mire lo que dice el versículo 29 de Juan 1, no solamente es el tabernáculo, también es la ofrenda para entrar al tabernáculo. Mire, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Cristo no solamente es el tabernáculo, Él es el Cordero también. O sea que la idea de Dios es que Él nos quiere meter a nosotros a Cristo y se entra a Él como tabernáculo por medio de Él. Eso es algo que la mente natural le cuesta entender, porque ¿cómo va a entrar usted a Él por medio de Él? Pero Él mismo lo dijo, no hay otro camino. Yo soy el camino. Y nadie puede ir a Dios, dice, si no es por mí. Gloria a Cristo. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estudiamos Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 10, ahí se nos revela algo tremendo. Porque ahí se nos revela la ofrenda quemada. Y la ofrenda quemada, la razón por la cual es la primera que aparece en Levítico. Leímos capítulos del 1 al 6, versículos del 1 al 6, y ahí nos dice en el verso número 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda, si su ofrenda fuere holocausto, esa palabra holocausto, que nunca se te olvide, es la ofrenda quemada. Y solamente cuando nosotros leemos Hebreos 10, nosotros podemos entender lo que es Cristo como la ofrenda quemada. Y la voluntad de Dios no la debemos tomar como algo común o como algo natural. No. Allí está hablando de que Dios quiere que Cristo reemplace todas las ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento. Dígalo conmigo, la voluntad de Dios es que Cristo reemplace
todas las ofrendas de la ley. Esa es la voluntad de Dios. Aleluya. Si nosotros ponemos atención, wow, la palabra de Dios se nos va abriendo más y más y más. Ahora, tenemos que estudiar aquí en Levítico 1 porque tenemos que explicar cómo es que Cristo califica para hacer la ofrenda quemada. Porque si aquí usted lee despacio, usted se va a dar cuenta. Dice el versículo 3: si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, macho sin defecto lo ofrecerá. Y nosotros tenemos que saber interpretar todos los detalles de la ofrenda quemada. ¿Qué significa macho? En la Biblia, a ver, ¿quién ha puesto atención a todos los mensajes que yo he dado por 20 años? ¿Qué significa macho? Para los mexicanos, macho menos. ¿Qué significa macho de acuerdo a la pureza de la Biblia? Uno de ustedes que me lo diga. ¿Ninguno se atreve? Bueno, macho sí es varón, ¿verdad? Pero eso solo es sinónimo. ¿Qué significa? De acuerdo al panorama bíblico, ¿qué significa macho? A ver, ¿quién se imagina algo? Hermano del Cid, ¿qué te imaginas? Ni te imaginas. Sí, imagínate. Varón perfecto, pero dice la Biblia que la ofrenda es macho. Se les quede pues. Cada vez que ustedes lean en la Biblia un animal macho, lo pone Dios para demostrar la fuerza. Fuerza. ¿No ve que dice pues está bien machito, fuerte? La fuerza es macho, hermano, en la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que saber que la ofrenda tiene que ser macho sin defecto. Cristo era fuerte en el aspecto espiritual. Cristo no tenía ningún defecto, hermano. Por eso lo escogió Dios para hacer la ofrenda quemada. Noten pues que al principio les dije, nosotros no podemos ser la ofrenda quemada. Cuando ustedes vean en la Biblia que hay que ponerle las manos al animal, si ustedes leen que el sacerdote le ponía las manos a la ofrenda, significa que se tiene que hacer uno con ella. En lo que respecta a Cristo como ofrenda quemada, holocausto, nosotros no podemos ser igual a Él, sino que nos tenemos que identificar con Él, y eso es distinto a ser iguales. Nos identificamos con Él, ¿por qué? Porque Cristo fue absoluto para Dios. Él fue perfecto. Si Cristo hubiese sido un hombre cualquiera como nosotros, porque muchos no tienen la definición correcta de lo que es Cristo. Si Él hubiese sido igual que nosotros, con una naturaleza caída, Él necesitaba Salvador. Pero debido a que Él era absoluto para Dios y era perfecto ante Dios y sin defecto, lo calificaba para hacer el holocausto. ¿Por qué? Porque Cristo como holocausto es necesario para nosotros, porque tenía que haber un hombre que satisfaciera a Dios para que nos perdonara. Porque dice Romanos que así como el pecado entró por un hombre, la salvación, la vida nos vino por otro hombre. O sea que la desobediencia de Adán condenó al hombre, pero la obediencia de Cristo expía
propicia. Todos esos términos bíblicos nosotros debemos de saberlos para que podamos aplicar los calificativos de Cristo como ofrenda absoluta. Nosotros necesitábamos a un hombre que fuera totalmente obediente y absoluto para Dios, porque Dios tenía que ser satisfecho para poder perdonarnos a nosotros. Si Cristo no hubiera sido absoluto, hermano, nosotros no tuviéramos expiación. Pero debido a que Él era absoluto, Él calificaba. Por eso tenían que encontrar un macho sin defecto. Macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad, porque Cristo no te va a forzar a ti a que te hagas uno con Él. Él dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces notemos que aquí hay algo precioso, porque tenemos que entender primero que esta ofrenda significa a Cristo, pero no principalmente para redimirnos del pecado. Oigan bien, para que sepamos pues detalladamente la palabra. Cristo como ofrenda quemada no es para redimirnos del pecado, sino que sirve para representar el vivir que satisface a Dios. Entonces, cuando usted se hace uno con Cristo en el vivir que satisface a Dios, usted está experimentando la obediencia de Cristo. Note pues que eso es diferente. Cuando usted se presenta ante Dios, digámoslo de esta manera: esta semana usted tuvo victoria, esta semana usted estuvo sirviendo a Dios de corazón. Entonces, cuando usted se viene a la reunión, por supuesto que los cristianos tienen conceptos de la reunión equivocados, porque esta reunión es para que cuando usted se venga a sentar allí, o cuando esté parado alabando a Dios, Dios le esté pasando los rayos X. Usted viene como ejército a que le pasen revisión. No viene a sentir electricidad, no viene a ver si salió, que si le gustó el culto, no, momento. Usted viene para que Dios le pase rayos X. Porque como este es el tabernáculo, y dice que usted ya entró, digamos que ya entró, entonces Dios, cuando alguien entra al tabernáculo, mira cómo entró, y Él le puede decir a usted en su corazón: ofrenda de holocausto, no se te mira, no me produjiste satisfacción esta semana, pero te amo y sigo esperando que cuando vengas. Así debería predicar yo, ¿eh? Porque a algunos les estorbo en sus oídos cuando grito. Pero por favor tengan un buen concepto de lo que es la reunión de los santos. Gracias a Dios por Levítico, porque desde que me estoy introduciendo les dije que nos divorciemos de todo concepto equivocado de lo que es la adoración, porque la adoración, de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, si es que usted está entendiendo, es disfrutar un bien común. Es que usted viene y hace fiesta con Dios, y usted se lleva la mitad y le da a Dios la otra mitad. Ese se llama disfrute mutuo. La reunión es para un disfrute mutuo. Entonces, apenas vamos a irnos introduciendo, porque son muchas las ofrendas.
Yo pienso que para explicar bien las ofrendas necesitamos unos 8 mensajes y hoy apenas estamos entrando al holocausto. La ofrenda que significa a Cristo, pero no principalmente para perdonarnos para redimirnos de nuestros pecados, sino para que entendamos que Cristo satisface a Dios. Esa es la primera ofrenda y está aquí como la primera, es lo más importante. Antes de que Dios nos lo provea como Salvador, el Señor dice: me satisface a mí, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Aleluya. O sea que Él fue sin culpa. Ahorita podemos hablar de nuestro Salvador, porque Dios lo calificó, fue sin culpa, fue sin mancha, fue sin defecto, fue perfecto. Cuando nosotros leemos los 4 evangelios, hermano, ahí nos damos cuenta que Él en su encarnación, hermano, fue examinado. Lo examinaron, hermano, los fariseos, lo examinaron los saduceos, lo examinaron los herodianos, hasta cuando ya no pudieron le pusieron un abogado para que lo interrogara y nadie pudo hallar en él falta. Cordero perfecto. Mire qué Salvador tiene usted, hermano. Mire qué Salvador tiene el hermano Carrillo. Oh, hermano, tenemos un Salvador maravilloso. Tenemos un Salvador precioso. ¿Con qué razón? Miren, regresemos a Hebreos 10 porque tenemos que comernos esos versículos, hermano. Hebreos 10 del 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Me gusta un canto que oía yo, aquel que dice: estoy enamorado de un hombre diferente a los demás. Estoy enamorado de un hombre que es una divinidad, se llama Jesús. Ya le cambié la tonada, pero está bueno. Estamos enamorados, hermano, solo imagínese usted quién es Él. La Biblia le llama hijo del hombre, pero la realidad es que Él era hijo de mujer solamente. Sí. A veces me dicen a mí: bueno, entonces ¿en qué quedamos, hermano Carrillo? ¿Es hijo de mujer o hijo del hombre? Las dos cosas. Yo siempre me quito los... Sí, a veces me dice: hermano, pero usted dijo esto. Es que las dos cosas están, le digo. Pero es que también dice esto. Entonces son 3, le digo. No, si en realidad la Biblia no está limitada, hermano. Pero solo veamos qué macho sin defecto nos puso, hermano. Aleluya. Perfecto. Imagínenselo usted, a los 12 años estaba hablando con los doctores. A los 12 años estaba hablando con los doctores. Yo me quedo impresionado, hermano, porque el Señor Jesucristo era un niño prodigio. Si me asusto al ver a uno que sale ahí, hermano, imagínense, hay hay un niño que sale ahí en las noticias. Ese niño a los 3 años, sabía álgebra. Imagínense. Dice que a los 3 meses empezó a hablar. 3 meses. A los 2 años sabía leer y escribir. A los 3 años sabía álgebra. A los 9 años se graduó de high school. Y ahorita lo pusieron a disertar y estaba hablando con los científicos y los ateos. Y les estaba diciendo
que están equivocados por no creer en Dios. Y les empezó a hablar de todas las teorías y la relatividad y los puntos de orígenes y que los puntos oscuros y no sé cuánto, y les dijo demostrado, y los dejó a todos con la boca abierta. Dijo, entonces si ustedes dicen esto y esto y esto, entonces sería de esta manera, y si dicen ustedes de esta manera, es de esta. Así que no puede haber algo en existencia, dice, sin que algo que existe no lo produzca. Aleluya. Oiga, 11 años. Y los maestros de la universidad se quedan con la boca abierta, dice, porque él nos enseña a nosotros. Brillante, dice. Sus exámenes los sacó íntegramente. Lo que es que nosotros sabemos lo domina totalmente, y cosas que no sabemos nos las enseñan. Ahora, eso es un hombre que tiene defecto, porque ese niño tiene naturaleza caída. Ahora imagínense ustedes a Cristo, hermano. Un día los papás preocupados, hermano, y ¿dónde te fuiste a meter, muchacho? En los negocios de mi padre me conviene estar. Relax, relax. Dice que se quedaban asustados. Sin culpa, sin defecto, perfecto. Y los 4 evangelios nos muestran, hermano. Solo vamos a leer ahí unas 2 citas bíblicas. Mire lo que dice Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¡Wow! Él sabía que él era la ofrenda, hermano. Él sabía que él era el holocausto, y fue obediente. Si nosotros leemos, hermano, aquí mismo, vamos a Levítico otra vez. Dice, si su ofrenda fuere holocausto, versículo 3, vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. ¿Por qué no lo presenta adentro? ¿Sabe qué quiere decir que lo presentará a la puerta del tabernáculo? A ver, ¿cuántos se recuerdan, pues? ¿Qué es la puerta del tabernáculo? Esos estudiosos. ¿Ah? Sí, pero ¿qué representa el atrio? ¿El atrio qué representa? ¿En dónde fue crucificado Cristo? En la tierra. Acuérdense, el atrio tipifica la tierra. O sea que eso se llevó a cabo aquí en la tierra. Él fue presentado como ofrenda aquí en la tierra. Pero lo tremendo es que la Biblia nos dice cosas maravillosas de él, porque nos dice que fue recibido en el cielo. ¿Cómo está el asunto entonces? Porque él murió aquí en la tierra, pero dice que la sangre no la presentó aquí en la tierra. ¿Dónde la presentó? O sea que él murió en la tierra, pero ante el Padre Celestial. Versículo 10, ¿qué dice? Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, si su ofrenda, versículo 10, si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas, y ahora nos pone que también se puede sacar holocausto de las cabras. Entonces Cristo no tiene un solo aspecto como ofrenda quemada, porque tiene aspecto de oveja, tiene aspecto de cabra, tiene aspecto de macho sin defecto. Entonces vamos a ir estudiando todos los detalles para saber qué es lo que Dios quiere que sepamos de Cristo como un hombre absoluto para Dios. Aleluya. Aún más si leyéramos el versículo 14, para que vea, dijo aquel, que mire, si la ofrenda para Jehová fuere holocausto, puede ser de aves también. Presentará su ofrenda de tórtolas, o sea, palomitas, o de palominos. Entonces, no es muy simple Cristo como la ofrenda
por la ofrenda quemada. Cristo como la ofrenda quemada es algo bien detallado. Usted va a darse cuenta que muchas cosas tiene Cristo para llegar a ser el que califica para poder expiar, porque aquí dice claramente que es para expiación. Amén. Por ejemplo, cuando leemos en el versículo del versículo 7 al 10, aquí en Levítico dice: y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos. ¿Qué significa, hermano? Para nosotros son todas las partes internas de Cristo. Sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Aleluya. Solo imagínense cómo nos pone a Cristo. Ahora, de acuerdo, y si se recuerdan, dijimos en el mensaje pasado que para presentar nosotros a Cristo como nuestra ofrenda al Padre Celestial, deben haber dos cosas importantes en nosotros. Tiene que haber apreciación y habilidad para presentarlas. Si nosotros no apreciamos a Cristo como la ofrenda perfecta, no vamos a tener el concepto claro en nuestra mente. No hay apreciación. Muchos no saben apreciar a Cristo, no lo saben apreciar como holocausto. Y para que nosotros podamos ofrendarle a Dios, primero tenemos que saber apreciarlo y luego tenemos que tener habilidad para ofrecerlo, para ofrendarlo. Entonces quiere decir, hermano, que esto tiene que ver con nuestra experiencia. Yo me acuerdo de un canto que cantábamos hace años. En la tienda de reunión alabamos a Dios, presentando nuestra ofrenda a Cristo experimentado. Y ese canto dice que Él es absoluto, que Cristo es absoluto para Dios. Entonces nos conviene experimentarlo. ¿Sabe usted que realmente eso es lo que Dios quiere de nosotros? Porque de nosotros no recibe nada. Por eso aún cuando hacemos cantos tenemos que tener cuidado cómo se hacen los cantos, porque nosotros debemos de cantar nuestras experiencias. Los salmistas cantaban sus experiencias y los salmistas eran puras experiencias del alma. Nosotros tenemos experiencias del espíritu, porque ellos se centraban en el templo y las ofrendas literales. Nosotros nos centramos en la iglesia y la ofrenda espiritual, porque dice que nuestros sacrificios ahora son a través de Cristo. Todos los sacrificios de nosotros ahora son a través de Cristo, o sea que Cristo experimentado. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña Cristo con todas estas características? No solo nos muestra que es absoluto para Dios, sino que Él estaba dispuesto, Cristo estaba dispuesto para moverse y actuar en la voluntad de Dios. Él dijo: para hacer tu voluntad he venido. O sea que la voluntad de Dios era que todos esos animalitos ya no se presentaran, sino que Cristo muriera en la cruz. Salmo 46, 7 y 8. Vamos al Salmo, porque en la multitud del consejo está la sabiduría. Salmo 46, 7 y 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos,
holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Está repitiendo Hebreos. En Hebreos repiten esto: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjese, entonces el Señor estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y Jesús sabía que la voluntad de Dios era que lo mataran a él en vez de matar animales. Imagínense quién va a predicar con gozo. Fíjense que me van a matar. Fíjense que la voluntad de Dios no es que ese animalito se muera, no que yo. La voluntad de mi Padre no es que ese becerro muera ahí o ese cordero, sino que yo. No nos lo enseña desde Abraham cuando va a matar a su hijo. Y su hijo dice, ¿y dónde está el holocausto? No te preocupes, le dice. Imagínese el hijo preguntándole al papá, ¿y dónde está el holocausto que vienes a sacrificar y no veo holocausto? Casi le dice, pues eres tú. No, espérate, le dijo, Dios se proveerá. Porque él sabía que se lo iba a devolver. Y de repente volteó a ver, dice, y ahí estaba trabado en una zarza un becerrito, un corderito. Dijo, ahí está, mira. Ah, entonces ¿para qué me amarraste a mí? Le dijo, porque ya lo tenía amarrado. ¿No ve que a meterle el cuchillo iba cuando le dice a Dios, ¡hey! Ahí está, mira. Oh, Señor, entonces ¿qué? ¿Me equivoqué? No, te lo devuelvo. Te lo devuelvo como que lo está resucitando. Porque de acuerdo a la voluntad de Abraham, lo mató. A meterle el cuchillo iba, lo cual significa muerto. Pero le dice, no, ahí está el corderito, desamarra a este muchacho. Entonces entendió Abraham que se lo devolvió en resurrección. Amén. Entonces, hermanos, debemos de entender el holocausto. La ofrenda de holocausto es para entender que Cristo es el que llena todos los requisitos de Dios para ser nuestro Salvador. Él tenía una vida buena para derramar su sangre, porque esa sangre que Él iba a derramar, que no era para redención, sino para expiación. Podemos leer en Hebreos 9:22, Hebreos 9:22. A su nombre. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero notemos aquí en Levítico 1:4, mire cómo dice Levítico, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Para expiación. Noten que la ofrenda de holocausto no es para redención, es para expiación. Expiación es propiciación. Entonces Dios es propicio a nosotros. La sangre se necesita para que nos perdonen y tiene efecto. Cristo muriendo por nuestras transgresiones y muriendo como ofrenda por el pecado, porque después vamos a estudiar a Cristo como ofrenda por el pecado. Pero ahorita lo que tenemos interés es entender que Cristo como el holocausto es para nuestra expiación y es hacernos uno con Él. Además es fuerte y joven. ¿Se recuerdan que dijimos que era un torito? ¿Te acuerdas, torito? Fuerte y joven, macho fuerza, joven frescura, ¿verdad? En la Biblia, frescura. 4. Yo te miro 4. A lo mejor dije, ese tiene 6 dedos. 4. Se debe de ofrecer en la entrada de la tienda, o sea, en el atrio, que es que Cristo fue presentado aquí en la tierra, pero que fue aceptado por Dios en el cielo.
El que la ofrece debe de poner sus manos sobre ella, significando que se debe de identificar, no es sustitución. Sustitución no es lo mismo que identificación. La ofrenda quemada es para identificación. Expiación quiere decir que Él tuvo cuidado de mi problema. Y luego dice que fue presentada delante de Jehová para perdón. Luego dice que le tenían que quitar la piel. Ustedes saben que a Jesús lo desnudaron para crucificarlo. El corderito le quitaron la piel, quitarle su belleza, quitarle su expresión de un hombre precioso. Muy bien, entonces finalizamos diciendo que esta ofrenda es para que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de tener un Cristo perfecto para hacernos uno con Él y aprender a vivir esa vida. Padre, gracias en esta mañana porque hemos concluido nuestra lección número 1 para entender lo que es Cristo como la ofrenda quemada, como es lo que es Cristo como el holocausto. Gracias que nos has revelado que es una ofrenda de expiación. Gracias que nos has revelado, Señor, que es un macho perfecto, fuerte. Gracias, Señor, porque es joven, tiene la frescura. Señor, ponemos nuestras manos sobre Cristo como la ofrenda de holocausto para que nos hagamos uno con Él, Señor. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Y todos decimos. Así que seguimos.